Hola, hola a todos amigos, para mí es un placer verlos de nuevo por acá en un video de YouTube. Les recuerdo que el día de hoy estaremos aprendiendo una estrategia demasiado exitosa que por supuesto usarás en tu comercio en algún momento, así que si tú quieres aprender a usarla, llega hasta el final de este video. Por supuesto, no se te olvide que si quieres pertenecer al mejor grupo en Telegram, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y ya con eso te estaré esperando allá. Bueno, eso sería lo único y ya empecemos a comerciar. Y bueno amigos, les recuerdo que el día de hoy estaremos operando utilizando el indicador Moving Average, pero hoy vamos también a utilizar el análisis técnico. Vamos a negociar de este modo y veremos qué sucede. Comenzaré mi venta y mi operación con $110 e intentaré aumentar esta cantidad hasta 7,000 o 8,000. Asegúrate de ver este video hasta el final y verás la cantidad que conseguiré al final. También voy a abrir ventas y operaciones de 1 a 2 minutos y para mostrarte la movilidad de la operación en el mercado voy a usar luces o velas japonesas de 15 segundos y empecemos. Te voy a contar en breve que vamos a operar al elegir las operaciones de hoy y como puedes ver este indicador es una luz amarilla. Es una línea y cuando vemos que la venta o la operación se intercambia, esta línea de arriba a abajo, la venta empieza a moverse hacia abajo. Es decir, que después de este intercambio se puede abrir una operación para reducir la venta. Y al revés, cuando la venta cruza esta línea hacia arriba, vemos que la venta se muestra creciendo. Es decir, después de esta cruzada se puede abrir una venta para abrir la operación. También si miramos la situación con la operación, cuando la venta no se mueve o la línea, veremos que en este momento la situación frecuentemente se intercambia esta señal. Y aquí es como veis, es difícil elegir una buena entrada. Es decir, en situaciones similares, este indicador no es muy informativo. Por lo tanto, trataremos de evitar estas situaciones y buscaremos más señales claras de venta y más, por supuesto, teniendo en cuenta todo el mercado. Estos son los puntos principales que necesitaremos hoy en nuestra operación, en nuestro comercio. Así que empecemos buscando la primera venta y punto de entrada. Como puedes ver, la venta ha aumentado bastante, pero en este momento hay un intercambio entre el medio y el alto y por lo tanto abriremos la operación para la disminución porque creo que la línea se moverá hacia abajo. Antes, como puedes ver, la operación se movía hacia arriba y con más impulso, pero luego encontró una zona de resistencia y vemos que la operación se disminuyó. Creo que la venta va a hacer un recorrido hacia abajo y luego posiblemente reanudará su crecimiento. En este recorrido vamos a intentar ganar. Veamos cómo se cierra nuestra operación. Muy bien amigos, y como pueden ver hemos tenido un completo cambio de precio y el precio ha demostrado una buena disminución. De esta manera, esta operación nos trae un positivo súper seguro y ganancias. Bueno, este es un gran comienzo. Continuemos y busquemos otra situación. Como puedes ver, aquí desde el nivel de soporte la cinta hace un deslizamiento hacia arriba y abriremos una operación de aumento, ya que tenemos un intercambio por acá desde abajo hacia arriba y vemos algunas velas verdes impulsivas, así que creo que la venta en el próximo tiempo se moverá hacia arriba. Con este crecimiento intentaremos ganar. Vamos a ver cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como puedes ver esta operación continuó subiendo y nos trae ganancias. Es decir que como puedes ver el indicador en esta situación estaba muy bien y nos ayudó a ganar aquí. Te propongo continuar.
Como puedes ver, aquí ya tenemos un buen nivel, ya que está subiendo la cifra y está cruzando como tal de abajo hacia arriba. Por lo tanto, vamos a abrir una operación de aumento, ya que ahora la cifra está subiendo más que la máxima anterior. Además, los precios y los mínimos principales en el gráfico se elevan. Todo esto indica que los precios tienen un buen potencial de crecimiento y creo que 2 minutos en esta situación serán más que suficientes. Vamos a esperar los resultados de esta operación. Muy bien, no es nada malo, como ves, la venta está creciendo y nuestra operación se cierra más allá del punto de entrada. Aquí tenemos la venta y la operación. En estos momentos nuestro saldo es de $542, es decir que hemos podido aumentar nuestro saldo inicial más de 5 veces y eso es un muy buen resultado. Continuemos y veamos otra situación comercial. Aquí desde el nivel de resistencia la operación nos muestra una disminución y al mismo tiempo intersecta la media escondida de arriba hacia abajo. Por lo tanto, abriremos aquí una operación para disminuir la cifra, ya que como vemos la cifra se está moviendo hacia abajo y vemos que en el gráfico hay algunas velas rojas de impulso y hasta el mínimo de precio anterior tenemos un gran espacio, es decir que como ves el precio tiene un buen potencial para bajar y vamos a ver cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver la venta se mueve según nuestro escenario y muestra una buena disminución. De esta manera esta operación nos trae un súper positivo y el indicador fue y estuvo de acuerdo de nuevo, estuvo muy correcto, así que te propongo continuar. A continuación, la operación y el precio nos muestra un aumento de impulso suficiente y se produce un deslizamiento desde abajo hacia arriba, por lo que abriremos una venta para un aumento, ya que hay un distanciamiento hasta el nivel de resistencia. Y también, como puedes ver, desde una gran disminución en el gráfico hubo un claro cambio de precio. Y ahora es donde el precio de arriba se mueve con más impulso, es decir que entendemos que el precio tiene potencial para un aumento y vamos a esperar el resultado de esta operación. Muy bien, y como puedes ver en el gráfico se formaron varias velas verdes en serie y el precio mostró un buen aumento. De esta manera obtenemos ganancias. Ahora te sugiero continuar. Primera y pequeña pausa para recordarte de que aquí te estoy mostrando el grupo en Telegram que tú también puedes pertenecer. Usando la palabra equipo, allí te estaré esperando. Entonces, coméntala. Aquí tenemos una buena tendencia ya que está subiendo y como puedes ver la cifra está subiendo por la mitad y por eso abriremos la operación para aumentar. Como puedes ver los mínimos principales del precio están subiendo y en general la cifra también está subiendo con mucho más impulso, principalmente con velas verdes. Es decir que todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial para el crecimiento. Creo que 2 minutos en esta situación serán más que suficientes. Vamos a esperar los resultados de esta venta. Bueno, y no está mal. Como puedes ver, el precio de la operación entró en una especie de intercambio, pero luego se aumentó. Y esta venta y esta operación nos trae ganancias. 2 minutos fueron más que suficientes. Yo te propongo continuar. Y como puedes ver, aquí la línea se mueve por encima y cruza la media escondida. Por lo tanto, abriremos una operación de incremento, ya que hasta el nivel de resistencia todavía tenemos espacio. Es decir, que entendemos que la línea tiene potencial para aumentar. Y creo que en el próximo tiempo la venta continuará moviéndose hacia arriba por la tendencia, ya que se aproximará al nivel agotado. Vamos a ver cómo se cierra esta operación.
Muy bien amigos, y como pueden ver, la operación está creciendo y está despegando el nivel de resistencia. De esta manera, esta operación nos da un positivo bastante seguro. Continuemos y busquemos la siguiente situación comercial. Tercera y última pausa para recordarte de que te suscribas. Si tú estás viendo este video pero no te has suscrito, por favor corre a hacerlo. Te estoy esperando. Aquí tenemos un deslizamiento del medio, desde abajo hacia arriba, por lo que abriremos la operación de incremento, ya que hay espacio hasta el máximo anterior. Y también, como puedes ver, aquí tenemos un buen seguro de subida, por lo que con mayor probabilidad en el próximo tiempo continuará moviéndose hacia arriba. A este nivel intentaremos ganar, así que esperemos el resultado. Muy bien amigos, y como pueden ver, la venta y la operación continuó moviéndose hacia arriba y nos mostró un súper aumento. Esta operación nos trae beneficios, como puedes ver el indicador volvió a tener razón y yo te propongo continuar y buscar otra operación. Aquí la línea y el precio se mueve con la tendencia ascendente y como puedes ver ahora está cruzando la media escondida debajo hacia arriba, por lo tanto yo propongo abrir una operación para aumentar el precio, ya que aún tenemos espacio hasta el nivel de resistencia y también, como puedes ver, el precio anterior ha tocado este nivel varias veces. Los mínimos principales de precios, es decir, el nivel se está reduciendo y por lo tanto creo que el próximo tiempo este nivel se romperá. Veamos cómo se cierra esta venta. Bueno, y como pueden ver, primero tocó este nivel, pero luego hizo un fuerte desbordamiento hacia abajo y de esta forma nuestra posición aquí se rompió. Pero no hay nada de asombroso, ya que en el saldo aún tenemos más recursos. También la mayoría de las operaciones han funcionado demasiado bien, por lo tanto todavía tenemos la oportunidad de continuar nuestro comercio e intentar aumentar, subir por supuesto nuestro depósito aún más. Por lo tanto te sugiero que sigamos trabajando. Segunda pausa para recordarte de que todos los enlaces que necesites los vas a encontrar justo abajo. Allí podrás usar este enlace que es especial con un descuento de 50% de descuento en tu primer depósito. Esto es un mega regalo, así que aprovechalo. Como puedes ver, lo que sucede acá es que el precio vuelve a caer por encima de la venta, por lo tanto yo propongo que abramos una operación en un minuto para aumentar en la venta, ya que todavía tenemos espacio hasta el nivel anotado. Antes la operación venía varias veces en esta zona. También tenemos una buena zona de soporte, con mayor probabilidad la venta va a caer por encima, pero también considerando el impulso suficiente del precio en el último caso. Aquí tomaremos un minuto teniendo en cuenta el precio para hacer un despegue hacia abajo desde el nivel de resistencia, así que nuestra posición no se despegue, entremos en una pequeña ventaja, esperemos el resultado. Bueno, y no es nada malo. Como puedes ver, la venta y el precio aumentaron y nuestra operación se cierra más allá de la punta y del punto de entrada. De esta manera obtenemos una venta súper segura y esto nos ayuda a compensar la anterior pérdida que hemos tenido. Yo te propongo continuar y buscar otra última situación comercial para el día de hoy. Así que como puedes ver, aquí la línea se mueve por la tendencia descendiente y pierde la media escondida de arriba hacia abajo. Por lo tanto, abriremos aquí una operación para disminuir. Ya que creo que la cinta se seguirá moviendo hacia abajo, vamos a ver qué sucede. Y excelente amigos, el día de hoy hemos terminado. Como puedes ver, hemos logrado nuestro objetivo. Lo más importante es que el indicador nos mostró que tenía toda la razón y por supuesto que tienes que poner todos estos tips en práctica, las recomendaciones. Créeme
que esto, si tú usas tu análisis técnico, te traerá excelentes éxitos. Así que nada, nos estaremos viendo en un nuevo video en el canal de YouTube. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que toda esta información te sirva y te ayude un montón. No se te olvide, por supuesto, darle me gusta, comentar y suscribirte. No se te olvide tampoco comentar la palabra equipo, que con eso te estaré agregando al mejor grupo en Telegram. Así que, ¿qué estás esperando? Nos vemos muy pronto.